Hola a todos, espero que esta serie de programas desgranando las publicaciones de este héroe del NoFap os estén resultando útiles. Esta inmensa cantidad de contenido ha sido traducida primero del chino al inglés y de ahí al español con mucho esfuerzo, y las personas responsables de la traducción y yo hemos acordado que lo más beneficioso para la comunidad es que si te planteas hacer algún tipo de donativo, visites la página nofap.com. Ellos están creciendo mucho y tienen a mucho personal y por lo tanto necesitan fondos. Tienen un foro en español donde vais a obtener mucha ayuda y ahora sin más dilación vamos con el contenido. Temporada 25. Impotencia. El misterio del momento de recaída y diferentes formas de dañar la esencia por la masturbación. Parte 1. Prólogo. Muchos hermanos ya han adquirido conocimientos avanzados por el estudio en los foros de reinicio. Ya no confían en el reinicio de fuerza bruta y han comenzado a caminar por el camino correcto. Sus esfuerzos de reinicio se han vuelto cada vez más profesionales. Esto es un fenómeno muy bueno. Una vez que se ha establecido el hábito diario de estudiar artículos de reinicio, cuando se lee y comprende el conocimiento sobre el reinicio, se da un gran salto hacia adelante. Este principio es en realidad comparable con los juegos de internet. Si juegas todos los días, tu nivel aumentará rápidamente. Si no entrenas bien ni a diario, tu nivel no avanzará y seguirás siendo un novato. Siguiendo la comparación con los juegos de internet, cuando no practicamos seremos abusados por el oponente. En el aspecto de reinicio seremos abusados por el demonio de la tentación. Esto debido a que el nivel del demonio de la tentación es más alto que tu nivel. Si tu nivel es demasiado bajo, cada encuentro con él resulta en derrota. Por lo tanto, tienes que aumentar el nivel de tu conciencia a través del estudio constante. Con la conciencia y la comprensión en su lugar, el demonio de la tentación tendrá dificultades para poder vencerte. Espero que más hermanos compartan sus experiencias en los foros de reinicio. Los novatos necesitan la guía de los precursores. El rasgo más evidente en la mayoría de los novatos es la gran cantidad de ideas erróneas que tienen. Eso no les permite entender los problemas con claridad. Las publicaciones sobre las experiencias y vivencias les permitirán mejorar sus conocimientos y llevarlos al camino correcto del reinicio. Les ayudará a consolidar la confianza y la determinación, evitará desvíos y por lo tanto mejorará la tasa de reinicios exitosos. Después de haber investigado mucho sobre la masturbación, me he dado cuenta de que solo hay un modelo a seguir para un reinicio exitoso: aumentar el nivel de conciencia a través del estudio constante. Cuando hay suficiente conciencia, el reinicio se vuelve algo natural. Una vez que la conciencia es muy alta, todo lo que se necesita es mantener la vigilancia y el reinicio será completo. Cultivar la conciencia es como escalar una montaña. Muchas personas dejarán de escalar cuando lleguen a la mitad y volverán a bajar. Por otro lado, encontraremos que muchas personas, a pesar de ser lentas en su ritmo de ascenso, persisten en escalar y continúan estudiando los artículos de reinicio, aumentando constantemente su conciencia. Aunque el ritmo sea lento, mejoran constantemente. De esta manera, estas personas podrán alcanzar el pico de sus conciencias. Cuando llegue ese momento y si también fortalecen su nivel de alerta, se podrá lograr un reinicio completo. Mi nivel actual de concienciación se fue acumulando paso a paso. En el pasado estudiaba artículos sobre cómo reiniciar de la siguiente manera. Todos los días buscaba buenas frases sobre el reinicio. Esto también incluía contenido sobre el cultivo de la salud, porque ambos temas están interrelacionados. Había leído más de 6 libros de contenido dentro de un año. La meta que me puse fue la de mejorar un poco cada día. Después de un mes ya había notado una gran mejora. Desde que comencé a extraer artículos de reinicio, mi conciencia se disparó hacia arriba. Muchos problemas incomprensibles de repente se aclararon. Mi cabeza se volvió exitosamente más clara. Después examiné una gran cantidad de casos de medicina tradicional china. Mi conciencia nuevamente avanzó hacia adelante. Hoy en día aún encuentro tiempo cada día para leer sobre las enseñanzas budistas y medicina tradicional china, tratando de aumentar mi capacidad de pensamiento, sin ponerme límites en el estudio, ni límite para la mejora continua. Muchos hermanos afirman que les cuesta mucho comenzar a leer tan pronto ven artículos tan largos. Se cansan antes de comenzar. Apenas han leído pocas líneas de texto y ya se sienten hartos. Lamentablemente hay muchos hermanos así. Esto se debe a que la capacidad cerebral disminuye cuando la esencia del riñón es deficiente. La memoria, la concentración, incluso la comprensión disminuyen notablemente. Lo peor de todo esto es que el estado de ánimo siguiente al libertinaje es volverse impaciente y enojado.
surge la apariencia problemática, faltará paciencia y determinación cuando se trate de hacer cualquier cosa o estudiar. Anteriormente yo mismo había experimentado este estado de ánimo. Cada vez que miraba una pantalla llena de texto me molestaba y comenzaba a mirar hacia otro lado. Después de un periodo serio de reinicio, el poder de mi cerebro se fue recuperando un poco y mi mente logró calmarse nuevamente. Lentamente pude comenzar a absorber la lectura. Después de estar absorto, cuanto más leía más quería leer. Extraía lo que creía que eran las mejores citas. Sin que yo lo supiera, mi conciencia despegó. Al mirar a menudo artículos previamente leídos y citas extraídas, esto tendría un efecto reforzador y refrescante que permitiría que mi consciencia aumentara una vez más. Cuando la consciencia se haya elevado a un cierto nivel, notarás que ahora tienes mayor resistencia contra el contenido pornográfico. Podrás vencer al demonio de la tentación. Esto en realidad será por el resultado de haber aumentado tu consciencia. En cuanto al número de estudios diarios, lo he organizado de la siguiente manera. Todo de acuerdo con mi estado. Si mi estado mental es bueno durante un día y el interés es alto, leeré más. A veces una docena de páginas, a veces hasta un capítulo entero. Cuando mi nivel de interés es muy alto, podría leer una gran parte de un libro. Pero a veces cuando mi estado no es tan bueno y mi interés es insuficiente, la cantidad de estudios que me planteo para esos momentos es al menos una página al día. Solo necesitaría un par de minutos para leer una página, sin importar cuán impaciente se pueda estar. Se puede soportar la lectura de una página. De esta manera puedo asegurar que mis estudios diarios no se detengan nunca. Mi consciencia va en aumento constantemente. Y finalmente doy la bienvenida a la gran elevación de mi conciencia. Yo recomiendo a todos los hermanos que lean al menos una página de un artículo de reinicio todos los días. No tiene que ser un artículo nuevo. Reforzar artículos antiguos también es muy bueno. No dejes de leer artículos sobre el reinicio. También puedes leer repetidamente las frases o textos que hayas extraído. Al hacerlo, tu consciencia mejorará muy rápidamente. Algunos hermanos dirán que les gusta más mirar imágenes y no largas páginas de texto, porque no pueden absorberlo y les resulta molesto. Mi recomendación es esperar hasta que hayan reiniciado por cierto tiempo. Una vez que el poder del cerebro se haya recuperado un poco, permitas entonces comenzar a leer los textos. Las imágenes generalmente solo sirven como material complementario. El contenido más importante sigue siendo el texto. Es necesario aumentar profesional y sistemáticamente el nivel de nuestra conciencia. Es necesario revisar y leer una gran cantidad de artículos. Las imágenes son solo una ayuda, los escritos son el material principal, las imágenes son secundarias. Es importante entender este punto. Volviendo al viejo dicho, el extraordinario poder del reinicio proviene del estudio. Sin estudiar no habrá conocimiento. Sin estudiar la conciencia no aumentará. Con el aumento sucesivo de la conciencia, finalmente podremos conquistar la masturbación y vencer a la tentación del demonio. Entraremos en el tema principal a continuación. En esta temporada discutiremos en detalle sobre el tema de la impotencia, el misterio del tiempo para recaer y diferenciar las formas de daño de la esencia por la masturbación. Los detalles a continuación. En la temporada sexta hablé sobre la impotencia y la eyaculación precoz. Ahora que estamos en la temporada 25, podemos ver este tema de nuevo pero de manera más completa y detallada. De entre todas las preguntas que he respondido, una gran mayoría pertenecen a la categoría de la eyaculación precoz, erecciones suaves o impotencia. Cuando la esencia ha sido dañada hasta cierto punto, surgirán obstáculos en la función sexual. El síntoma que yo experimenté más pronto fue la eyaculación precoz. Apareció aproximadamente después de los 2 años de masturbación frecuente. Más tarde comencé a tener erecciones suaves. Este síntoma continuó por más de una década. Como amaba los deportes en aquel momento, tenía horarios de descanso y alimentación rítmicos. No tenía adicción al internet ni fumaba cigarrillos. Todavía podía lograr alguna erección, pero la firmeza era inadecuada. Después, cuando comencé a quedarme despierto hasta tarde por la noche y me sentaba por largos periodos de tiempo a la vez, encontré la impotencia. Mi impotencia en aquel momento fue bastante grave. Me veía en la necesidad de tener que realizar una gran cantidad de esfuerzo, además de aplicar una fuerte estimulación, para poder lograr apenas una erección. Además, cuando pasaba, le faltaba firmeza y rápidamente se ablandaba. La falta de resistencia era evidente. Cuando aparece la eyaculación precoz, el hombre se convierte en pánico, porque la función sexual es muy importante para los hombres. Este grado de pánico es comparable al pánico que se puede experimentar durante la pérdida del cabello.
Cuando falta la función sexual, el hombre se siente avergonzado frente a las damas y le falta confianza. Además, le comienza a preocupar que la esposa lo engañe. Por lo tanto, los hombres que sufren de eyaculación precoz suelen soportar una gran presión psicológica. El estado de ánimo de la ansiedad es muy intenso. Lo peor es que muchas personas no tienen conocimiento sobre el cultivo de salud desde la medicina tradicional china. Cuando aparece la eyaculación precoz, la primera reacción es tomar suplementos para fortalecer el yang y volverse fuerte una vez más, no permitiéndose ablandarse a toda costa. Bajo este patrón de pensamiento se comienza a buscar todo tipo de medicamentos. Algunos medicamentos muestran un buen efecto al principio, pero el cuerpo también puede cansarse de ellos. Al tomarlos con frecuencia, el efecto beneficioso suele desaparecer al poco tiempo. Cuando el cuerpo ya se ha cansado, se tiene entonces que cambiar a otro medicamento. El resultado final es haber pasado por muchas medicinas de muchas marcas y tipos para hacer el fortalecimiento del yang, mientras el cuerpo aún se encuentra en un estado débil, aumentando la gran posibilidad para que otros síntomas corporales aparezcan junto con la impotencia. El sufrimiento, en este caso, está más allá de las palabras. En realidad esto es debido a que estas personas carecen de conocimientos técnicos para el cultivo de la salud de la medicina tradicional china. Han leído mal las señales corporales desde el principio. Como dice un antiguo dicho, la generación más joven no debe ser ignorante de la medicina. Si se ignoran los conocimientos médicos, tropezarán con ideas erróneas en muchas áreas y finalmente se terminará lastimando. Cuando un hombre se encuentra con la impotencia, deberá tomarlo como una señal corporal. Es el cuerpo quien está clamando por ayuda, diciéndote que no debes seguir complaciéndote. Este principio es similar a cuando los poros de la piel se cierran cuando se exponen a temperaturas frías. Muchas personas desconocen este principio, y una vez impotentes, en su lugar toman medicamentos y se entregan, sin tener que reiniciar y tener conciencia sobre el cultivo de la salud. No entienden que la mejor medicina es, en realidad, no desperdiciar nuestra esencia. Debido a esto, eligen el camino equivocado, confiando en los medicamentos para disfrutar más, con el resultado que ya todos pueden imaginar. Todo esto abre la posibilidad para volverse impotente, incluso contraer diabetes o un derrame cerebral. Cuando el ki del riñón es inadecuado, el cuerpo elegirá la impotencia con el propósito de buscar su autoconservación. Si lees mal esta señal y en cambio confías en los medicamentos para continuar complaciéndote, sin duda incurrirás en el hábito del mal fruto. Este será el precio que tendrás que pagar por la ignorancia. Cuando un hermano se encuentra con la eyaculación precoz, erecciones blandas, impotencia, necesita de inmediato aprender a reiniciar y cómo cultivar su salud. Si los síntomas son graves, se recomienda consultar a un médico chino tradicional para el tratamiento. Tomar medicamentos a base de hierbas beneficiará la recuperación corporal, pero se debe enfatizar en el cultivo de la mente, porque la ingesta de medicina a base de hierbas probablemente ayudará también a alimentar los deseos, por lo que debemos estar atentos en todos los casos. El tomar medicina mientras continuamos filtrándonos es perjudicial para el proceso de recuperación. Si no puedes reiniciar a fondo, sigues perdiendo esencia y complementas simultáneamente con medicinas, puedo estar seguro de que el efecto del tratamiento no será óptimo. No mucho después de eso volverás a encontrarte con la eyaculación precoz. Entonces tenemos un problema en nuestras manos. De hecho, hay un malentendido en la consciencia. Si este malentendido no se corrige, el resultado será que la eyaculación precoz se mantendrá aún después de gastar un montón de dinero y tomar muchas medicinas. Por lo tanto, para poder curar la eyaculación precoz de una persona, primero hay que iluminarlo, explicarle la razón y hacerle entender los principios. La iluminación en realidad lo curará. Sin la iluminación se agotará en esta vida. Unos cuantos hermanos ya se han agotado antes de casarse, se han encontrado con la eyaculación precoz, sus familias los están empujando a casarse. Esto les hace temer al matrimonio. Sin embargo, no todos deben perder la esperanza. La eyaculación precoz, la erección suave y la impotencia pueden superarse. Yo me he recuperado completamente debido al hecho de que mi comprensión estaba en el lugar correcto. No tenía malentendidos en mi consciencia, puse esfuerzo en el cultivo de la salud. Y lo que es más importante, no hago ninguna prueba, porque las pruebas me hubieran llevado nuevamente a la trampa de la masturbación. Todos seguramente se preguntarán, ¿cuándo sabré que me he recuperado? En realidad se puede observar si nos hemos recuperado o no en la calidad de las erecciones matutinas. Cuando la erección sea firme y vertical y el grado de firmeza sea alto,
será una buena expresión corporal de la recuperación. Si intentas realizar una prueba, será muy posible que tengas una recaída, desechando todos los esfuerzos anteriores. A muchas personas les gusta probarse. El resultado es que una vez que lo intentes, ya no podrás detenerte y nuevamente caerás en el círculo vicioso. Según mis experiencias, el tiempo de recuperación para la eyaculación precoz y las erecciones blandas es de aproximadamente medio año. La impotencia requeriría al menos un año de reinicio y de cultivo para la salud. Para recuperarse bien, deberás hacerlo bien en todas las áreas. Las condiciones más importantes son controlar el número de emisiones nocturnas y poner fin a la fantasía sexual. Una vez que se han logrado estos dos puntos, más los esfuerzos realizados en el cultivo para la salud, la función sexual se recuperará lentamente. Ya he pasado por todo esto. Siempre y cuando tengas la confianza y la paciencia, estudies constantemente para aumentar tu consciencia, logres reiniciar a fondo, aumentes la conciencia sobre el cultivo para la salud, tu función sexual podrá recuperarse con seguridad. Lo único a lo que temer es a los conceptos erróneos en el pensamiento. La recuperación será muy difícil en tales casos. La eyaculación precoz se puede considerar como leve, media o grave. Si es leve, el tiempo de recuperación será relativamente rápido. Si es severa, entonces el tiempo de recuperación será aún más largo y la dificultad será grande. Pero mientras seas persistente en el reinicio y el cultivo para la salud y estés bien en todas las áreas, todavía será recuperable. Además, algunas personas pueden llegar a sufrir de eyaculación precoz debido al nerviosismo. La medicina tradicional atribuye esta condición a un problema psicológico. En realidad, la aparición del nerviosismo y el agotamiento del ki del riñón son inseparables, porque el cuerpo y la mente son uno. Si el ki del riñón se ha agotado, los cambios correspondientes tendrán lugar en la psicología emocional de la persona. Algunas personas no han sufrido de nerviosismo en el pasado. Después de haber comenzado a masturbarse, se ponen nerviosas, irritadas y se enojan fácilmente. Esto en realidad es la expresión de que la esencia del riñón se ha agotado. Incluso hay personas que se pueden poner nerviosas mientras orinan. Solo pueden orinar cuando no hay nadie más cerca. En ese momento de nerviosismo, los obstáculos también pueden superarse mediante el reinicio persistente y el cultivo para la salud. Una vez que el ki del riñón se ha cultivado y recuperado en abundancia, el cuerpo y la mente volverán a sus estados normales. A continuación vamos a hablar sobre el misterio del momento de la recaída. Muy pocas personas conocen este campo de conocimiento. En primer lugar, se debe estar familiarizado con los principios médicos de la medicina tradicional china. Además, se pueden haber observado casos con comentarios. Solo después de una investigación exhaustiva es posible poder experimentar en este campo de conocimiento. Entre los casos en los que he investigado, muchos hermanos han comentado: ¿por qué cada vez que recaigo el tiempo de recuperación es diferente? A veces la recuperación se llevará a cabo varios días después de una recaída. A veces los síntomas persistirán por varias semanas o incluso varios meses. ¿Por qué esto es así? Para poder responder a esta pregunta hay que estar familiarizado con el nivel del Yang Qi en el cuerpo humano. El nivel del Yang Qi en el cuerpo es diferente durante los diferentes periodos del día. También puede variar durante momentos del mes, y nuevamente varía con las estaciones. Si se ha recaído durante el tiempo en que el nivel del Yang Qi es bajo, será relativamente más difícil recuperarse. Este principio es realmente muy fácil de entender. Supongamos que quieres realizar una llamada cuando tienes muy poco saldo en tu teléfono. Es muy posible que solo puedas realizar una sola llamada. Pero cuando tienes suficiente saldo en tu teléfono, entonces no tendrás ningún problema. El nivel del Qi Yang en el cuerpo humano también sufre de cambios constantes, fluctuando entre altas y bajas. El patrón general de cambio se puede encontrar a continuación. Cambio diario. Entre las 11 de la noche y la 1 de la madrugada, el Yang comienza a activarse. Al mediodía comienza a activarse. Por lo tanto, en el camino del cultivo para la salud no se deben realizar actividades sexuales entre las 11 de la noche y la 1 de la madrugada, para evitar el agotamiento del Yang Qi. Esto se debe a que entre las 11 de la noche y la 1, el Qi Yang está empezando a aumentar. Como una pequeña chispa, las actividades sexuales durante este tiempo dañarán enormemente al Qi Yang, dando lugar a los síntomas más fácilmente. El Yang Qi crece de 11 de la noche a 1 de la mañana y se vuelve cada vez más grande, alcanza el cenit al mediodía y luego disminuye. A esto le sigue un momento de Yin a partir del mediodía
y su aumento gradual hacia el máximo a las 11 de la noche. Luego el yin comienza a disminuir y el yang comienza a activarse. Este es el ciclo. Cuando se trata de hacer ejercicio es mejor hacerlo antes del mediodía. Debido a que entonces el Qi-Yang estará en la etapa ascendente, el ejercicio durante este tiempo coincide con el tiempo del cielo. El efecto será superior. Normalmente hacia la noche es más adecuado para cultivar la tranquilidad. Esto se debe a que el Yin-Qi es pesado durante la noche. El ejercicio y la sudoración durante este tiempo dañan enormemente el Yang-Qi. Cuando todos hayan comprendido este principio, estarán en una mejor posición para elegir el momento de hacer ejercicio. Cambios mensuales. Cada mes la luna tendrá su brillo y oscuridad, encerrándose y menguando. Podemos basar los cambios mensuales del Qi-Yang en los cambios de la luna. A principios de mes la luna creciente apenas se muestra. El Yang-Qi está creciendo y liberándose gradualmente. La fase de la luna gradualmente se vuelve más llena y se convierte en el primer cuarto de la luna. En esta etapa, la luna, a medida que se vuelve más redonda, el Yang-Qi se encuentra en su periodo más vigoroso de desarrollo y liberación. La energía vital dentro del cuerpo humano está igualmente en su estado más activo. Una vez que la luna llena ha pasado del Qi-Yang, ha alcanzado su fuerza total y comienza a dar espacio para el Qi-Yin. El Yang-Qi entra lentamente en la etapa de acumulación a medida que la fase de la luna se vuelve gradualmente de plenitud a deficiencia. Durante el día 22 o el día 23 tenemos el tercer cuarto de la luna menguante. Después del tercer trimestre, la superficie luminosa de la luna disminuye gradualmente hasta el día 30. La luna desaparece de la vista, solo queda una sombra. Este es el último día del mes lunar. Toda esta metamorfosis del fenómeno lunar es en realidad un ejemplo del cambio del Qi-Yang. Por lo tanto, trata de no participar en actividades sexuales cuando el Qi-Yang esté débil y el Qi sea pesado, o los síntomas pueden surgir fácilmente. Cambios anuales. El solsticio de verano da origen al Yin. El solsticio de invierno da origen al Yang. La primavera da luz. El verano da crecimiento, el otoño da moderación y el invierno da almacenamiento. La palabra cultivo en realidad solo menciona un cuarto de la ruta del cultivo para la salud. Además hay crecimiento durante el verano, restricción durante el otoño y almacenamiento durante el invierno. Por lo tanto, trata de abstenerte de las actividades sexuales durante el invierno. El invierno es una temporada para la acumulación de la esencia en preparación para el próximo año. Si la indulgencia tiene lugar durante el invierno, la energía disponible para crecer en el próximo año disminuirá. Por lo tanto, si te has consentido durante el invierno de este año, entonces el próximo año tu cuerpo puede experimentar síntomas. No debes complacerte especialmente durante el invierno. Debido a que el solsticio de invierno da origen al Yang, el Yang-Qi está justo en medio de un estado débil. Recaer en esta etapa inducirá fácilmente a los síntomas corporales y no es favorable para el proceso de recuperación. Almacena la esencia durante el invierno. Una vez almacenada podrás asegurar una buena salud para el año siguiente. En la antigüedad se aprendía a seleccionar fechas auspiciosas. Hoy en día ya no está muy extendido. Muchos jóvenes desconocen el hecho de que solo unas pocas personas son capaces realmente de comprender este aprendizaje. Hacer ciertas cosas durante ciertos momentos es muy importante porque hay principios profundos detrás. Cuando los hermanos recaen durante diferentes estaciones, la velocidad de la recuperación corporal es diferente, porque el nivel de Yang-Qi en el cuerpo humano difiere para cada estación. Cuando recaes durante un momento en el que Yang-Qi es débil, entonces has cometido un tabú. Tu cuerpo tendrá dificultades para recuperarse. Cuando recaes mientras el Yang-Qi está floreciendo, entonces será relativamente más fácil recuperarse. Con respecto a los tiempos de recaída que se consideran tabú, creo que hay muchos hermanos que han visto los 9 días venenosos. 9 días venenosos según el calendario lunar chino, que se encuentran en la fecha del calendario anterior de los días 5, 6 y 7, 15, 16 y 17, 25, 26, 27. Estos 9 días han sido llamados los 9 días venenosos de la mezcla entre el cielo y la tierra. Hay 9 días venenosos en mayo que actúan como días tabú para la indulgencia sexual. Hay costumbres de los tiempos antiguos. En mayo la esposa debe ir a visitar a sus padres por un mes. Se necesita precaución adicional durante esos 9 días venenosos. Hay una base histórica detrás de estos 9 días venenosos. Según mi investigación, hay un efecto de retraso en la retribución de la recaída. A veces los síntomas no aparecen de inmediato,
pueden aparecer después de decenas de días o incluso después de los 100 días, porque ahí radica un efecto mariposa y se necesita tiempo para que este efecto se desarrolle. Necesitamos entender los tabúes y tratar de no violarlos. Esto beneficiará nuestra salud. El saber conduce a la fuerza, la ignorancia conduce al envejecimiento. Si aprendes a evitar violar los tabúes, entonces puedes evitarte muchos peligros. Por último, hablaremos sobre el diferente grado de lesiones en la esencia inducidas por la masturbación. Este tema ha sido sugerido por un hermano debido a los muchos síntomas que sufría. Él no sabe qué tan graves son sus lesiones y por lo tanto me sugirió que hiciera una clasificación aproximada de las expresiones del daño de la esencia. De esta manera también podría obtener una pista para él mismo. Si ya has investigado exhaustivamente en casos de víctimas de lesiones esenciales, seguramente descubriste que muchas personas muestran múltiples expresiones de la esencia dañada. Hay muchas categorías de la esencia lesionada que acompañan al colapso en la salud. Los síntomas no son singulares. A continuación está mi clasificación general sobre los grados de daño de la esencia. 1. Enfermedad del sistema urinario, prostatitis, inflamación del tracto urinario, varicocele, etc. 2. Enfermedad del sistema respiratorio, enfermedad pulmonar, incluyendo rinitis, asma, etc. 3. Una disminución seria en la capacidad cerebral. La concentración, la memoria, la comprensión disminuyen en diversos grados. 4. Relacionados con la piedra, cálculos renales, cálculos urinarios, etc. Síntomas de la piel. Diversas formas de enfermedades de la piel, como acné, urticaria, etc. 6. Cuestión capilar. Pérdida de cabello y canas como principales factores. 7. Enfermedad del sistema digestivo. Enteritis, estreñimiento, diarrea, digestión y absorción débil, etc. 8. Emisión nocturna frecuente. Las emisiones nocturnas frecuentes también son una enfermedad. 9. Problema de fealdad. Demasiadas formas de fealdad. 10. Obstáculos en la función sexual. Eyaculación precoz, erecciones blandas, etc. 11. Problemas del corazón. Palpitaciones, latidos prematuros, etc. 12. Dolor en la cintura, piernas suaves. Dolor en las rodillas. 13. Problema de la columna cervical. Diferentes formas de problemas en la columna cervical. 14. Problema de tinnitus. Deficiencia renal inducida. Tinnitus. 15. Sudoración excesiva. Exceso de aceite. Estas dos formas son bastante comunes. 16. Problemas de la vista. Disminución de la vista. Flotador ocular, etc. 17. Otras enfermedades. Aproximadamente más de 100. La deficiencia renal da lugar a muchas enfermedades. Incluso si algunos síntomas no son causados directamente por la masturbación, seguirán estando vinculados a ella, porque la esencia del riñón es la moneda de la salud del cuerpo humano. En los puntos 1 a 17 no involucran problemas psicológicos, aunque son muy molestos para muchos hermanos, no harán de sus vidas un infierno. Por supuesto, estas 17 categorías son relativamente generales y solo pueden considerarse como una clasificación aproximada. A continuación se presentan las principales con problemas psicológicos. 1. Ansiedad. 2. Depresión. 3. Neurastenia. 4. Trastornos nerviosos autónomos. 5. Desorden obsesivo compulsivo. 6. Paranoia. 7. Autismo. 8. Fobia. 9. Hipocondría. Por supuesto, estos problemas psicológicos que he mencionado no son puramente psicológicos, sino que también contienen algún elemento de síntomas físicos. Por ejemplo, un estado de ánimo de ansiedad no es lo mismo que tener ansiedad. La ansiedad tiene una variedad amplia de síntomas corporales. Una vez que se tiene alguno de estos problemas, muchas personas sienten deseos de morir. Entre las personas que visitan grupos de apoyo para la ansiedad o la depresión, muchas se encuentran muy desesperadas. Los síntomas de estas enfermedades son realmente muy extraños. Pareciera que todo junto está presente. Si tú no eres una víctima y llegaras a hablar con alguna de ellas, tal vez llegues a pensar que están contando historias de fantasía. De hecho, es así. Solo aquellos que han tenido una experiencia personal sabrán por lo que están pasando esas víctimas. Cuando sufría de ansiedad y neurastenia, la idea del suicidio me surgió en varias oportunidades. Debido a que la condición en aquel momento era realmente como un infierno viviente, pensaba que la muerte era preferible. Las personas normales simplemente no entenderán este tipo de sentimiento. Algunas personas tienen miedo de salir de casa o sentarse en un automóvil,
Las personas normales se preguntarán cómo pueden ser tan tímidas. En realidad, una vez herido hasta cierto punto, el coraje humano realmente se reducirá al de un ratón, porque los riñones gobiernan el susto y el miedo lesiona a los riñones. Cuando los riñones son deficientes en cierto grado, una persona tiende a volverse muy tímida, como si fuera una persona totalmente diferente. Antes, cuando yo estaba enfermo, no me atrevía a aventurarme afuera. Ahora que me recuperé, pienso que era increíble. ¿Cómo podía haber sido tan tímido antes? Ahora lo entiendo completamente. Fue el grave agotamiento de la esencia del riñón causado por la indulgencia sexual, y quedarme despierto hasta tarde por las noches lo que ha dañado mis nervios. Por lo tanto, si perteneces a la categoría 1 a 17 es bueno, no desearás morir tanto al menos. Pero si tienes enfermedades psicológicas graves adicionales, el problema es relativamente más delicado. El tiempo de recuperación y la dificultad serán mayores. Muchos pacientes con ansiedad no pueden recuperarse sino en 5 o incluso más de 10 años. Dependen de medicación durante todo el año. En realidad, la ansiedad y otras enfermedades psicológicas deben requerir de un despertar en la comprensión como una condición para la recuperación. Las medicinas podrán aliviar, pero no curarán completamente. Se debe aprender a cultivar la salud y lograr comprender cómo atesorar la esencia del riñón. De lo contrario, aunque los medicamentos te alivien temporalmente, los síntomas seguirán apareciendo fácilmente, porque no has reconocido la verdadera causa de la enfermedad. Observaciones finales. De vez en cuando algún hermano me pregunta si la masturbación también trae mala suerte. Viéndolo desde la superficie, la masturbación y la suerte no están realmente conectadas, pero realmente sí existe una cierta relación, porque la masturbación inducirá una menor potencia cerebral. Cuando el poder del cerebro es normal, muchas cosas pueden manejarse adecuadamente, pero cuando el poder del cerebro ha disminuido, muchas cosas que normalmente no serían un desafío no pueden manejarse adecuadamente. Desde la superficie parecerá que la suerte ha empeorado. Cuando tomamos un examen, por ejemplo, algunas personas dirían: ¿por qué estaba tan olvidadizo en ese momento? ¿Por qué no pensé bien en ese momento? No tuve buena suerte. En realidad, el problema raíz de esta mala suerte se debe a la disminución del poder cerebral. Debido a que el poder cerebral ha disminuido, nunca estarás en forma, y estando así, nuestra suerte naturalmente empeorará. Otra comparación durante una entrevista de trabajo. La primera impresión que le damos al entrevistador es muy importante, pero una persona que está inmersa en la masturbación siempre carecerá de espíritu en sus ojos. Su comportamiento será como fantasmal, tendrá anillos negros alrededor de los ojos y bolsas debajo de ellos, con apariencia decadente, sin confianza y sintiéndote inferior. Cuando una persona así va a una entrevista, la tasa de éxito por supuesto no será alta. Muchos hermanos han sido entrevistados más de una docena de veces sin lograr un solo éxito. Entonces culpan a su mala suerte, cuando en realidad es por la fealdad inducida por la masturbación y la falta de espíritu. Si tu vitalidad es abundante, tienes un aspecto radiante y estás lleno de confianza en ti mismo, la impresión que darás al entrevistador será completamente diferente. Este tipo de vitalidad abundante puede afectar positivamente al entrevistador, haciéndote pensar que eres una persona muy activa y dinámica.